Pedro, ya está grabando, adelante. Muy buenos días, apreciados hermanos. Buenos días. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Quiero, ver aquí algunos nombres. No, está Aide Medina. ¿De dónde nos acompaña, hermana Aide? ¿Me escuchan? ¿Está bien el sonido? Sí, lo estamos escuchando muy bien, hermano. Bueno, me gustaría, pronto aquí hay algunos nombres, Lustari, Aide Medina, Mabel, Sofía, John Vázquez, hermano John. Bueno, vamos a empezar el tema de este sábado. Primero que todo, agradecer al hermano Juan Camilo. Quiero pedir un favor. ¿Sería conveniente poder cerrar los micrófonos para que no haya sonido por allí, interrupción? Y por otro lado, si ustedes están... No oigo. Hermanito Pedro, tiene cerrado su micrófono. Pedrito, ¿se fue el audio? ¿Cómo está? No, ¿cuál está? Bien, sino que Juan me dice que ya le envió el link para que... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, adelante. Les estaba diciendo que tratemos de desconectarnos un poco de las otras páginas. Si tenemos un celular, tratemos de dejarlo a un lado y vamos a concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Tengamos nuestras Biblias allí a la mano y vamos a hacer un estudio que nos va a concientizar de la necesidad y la importancia del tema de salir de las ciudades. Así que, bueno, hace algunos años atrás, 2 de la mañana, la hermana Ellen White se encontraba como en una reunión y ella se vio a sí misma en esa reunión y se veía rogándole a unas familias que salieran de la ciudad lo más pronto posible. Ella estaba rogando a estas familias que salieran de la ciudad. Ella se despierta del sueño y se levantó asombrada por este sueño. ¿Saben, hermanos? En el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Ya, mi amor, ya la admití. Lucas 17, en el sermón profético que da el Señor Jesucristo, Él ilustra, ese es el sermón profético, Él ilustra su sermón y toma como referencia 3 eventos, sí, 2 de los cuales ya habían pasado y uno iba a suceder aproximadamente 40 años después de su ingreso al cielo. Versículo 26, Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo 26. Dice aquí la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo,
como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día. El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Ahora, escuchemos lo siguiente, hermanos. En este sermón profético que da el Señor Jesucristo, lo ilustra con dos eventos que sucedieron. El evento de Noé y de Lot. Y en el capítulo, en Mateo 24, vamos allí, Mateo 24. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, es decir, fuera de la ciudad. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casta, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Tres ilustraciones que tomó el Señor Jesucristo en su sermón profético, el sermón que tiene que ver con eventos finales. Y esas tres ilustraciones, de alguna manera, directo o indirectamente, dan la connotación de la necesidad de salir de las ciudades. ¿Notamos? El tema de Lot, necesariamente los ángeles le dicen, sal, escapa por tu vida, ¿sí? Lo mismo sucede en la destrucción de Jerusalén. Se les dice a los cristianos que apenas vean ciertos eventos que han de suceder, huyan a los montes, salgan de las ciudades. Y por supuesto, en el evento de Noé, también la importancia, hermanos, de salir de estas grandes multitudes. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, vamos a ir a 1 Corintios 10:11. 1 Corintios, voy a buscarlo aquí rápidamente. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han de alcanzar los fines de los tiempos. Algunas cosas que deben quedar claras, hermanos. Estas cosas que hemos leído, que han sido registradas para nosotros, quienes estamos viviendo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos del fin. Y el Señor Jesucristo ilustra su sermón tomando como referencia tres eventos importantes donde de alguna manera nos está invitando a salir de las ciudades, ir al monte, al campo. Les voy a leer una cita, joya de los testimonios. Dice acá, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio
en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén o los ejércitos romanos, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. Ahora, ¿será que hay una diferencia entre salir de las ciudades y huir de las ciudades? ¿Logramos percibir alguna diferencia entre esas dos cosas? Salir de las ciudades o huir de las ciudades. Bien. A ver, podría con la carita, sí, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre salir de las ciudades y huir de las ciudades. Y en la cita que acabamos de leer, el punto central que da allí es de huir. Cuando se vean este tema de la ley dominical, oiga, huir y salir, y se dé el decreto de muerte, ya no está el tiempo para salir. Ya debíamos haber salido. Ahora es para huir. Escapa por tu vida. Las palabras del ángel para Lot. Ya no puedes salir caminando o planear cosas o decir voy a hacer esto, planear aquello y lo otro. No, ahora es huye y escapa por tu vida. Ahora bien, hermanos, vamos a ver algunos detalles. Yo sé que conocemos bien la historia de Lot, pero me interesan algunos detalles que tomemos en cuenta en esta historia. Vamos a ir a Génesis 13:3. Dice allí, malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, en el libro de Ezequiel, generalmente cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, generalmente lo relacionamos con el tema del homosexualismo, ¿cierto? Ese es como el pecado mayor y lo relacionamos, ese es el enfoque que le damos, los sodomitas, y entonces automáticamente lo relacionamos con el tema de homosexualismo. En el libro de Ezequiel, el profeta nos da otras características o nos describen otros pecados terribles que sucedían dentro de esta nación. Ezequiel capítulo 16. Dice Ezequiel, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Notamos otras características de Sodoma? No era simplemente el tema de la sexualidad, sino que había abundancia de ociosidad. Y ustedes saben, hermanos, que una mente desocupada es taller del diablo. La importancia de tener nuestra mente ocupada en algún trabajo, bien sea en la obra misionera, en compartir estas preciosas verdades. Pero en Sodoma había abundancia de ociosidad.
Dice que no fortalecieron las manos del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia. Todas estas son algunas de las características de Sodoma. Ahora vamos a ir al capítulo 19. Génesis capítulo 19. Dice allí, ustedes recuerdan, en el capítulo 18 está, versículo 16, está Abraham intercediendo por Sodoma y empieza una secuencia. Si hay 50 justos y luego comienza de 10 en 10 y luego 5 en 5 hasta que llegan a 10. Finalmente, en el capítulo 19 se ve que llegan 2 ángeles a la ciudad. Y Lot está a las puertas. Y Lot se acerca a estos 2 varones y les dice que para que se hospeden en casa. Y los hombres, estos ángeles, dicen, no, nos quedamos aquí en la calle. Lot, conociendo los peligros de esa ciudad, le insiste para que no hagan eso. Finalmente los convence y llegan a la ciudad. Y allí están en un momento de compartir y cae un poco más, ya la tarde, la noche allí llega. Y todos los hombres de esta ciudad, desde el menor hasta el mayor, rodearon la casa. Y entonces golpean a la puerta y llaman a Lot. ¿Dónde están los varones que llegaron a ti esta noche? Sácalos para conocerlos. Créanme, hermanos, que no los iban a saludar de buena gana. No era el propósito de saludarlos, de darles la bienvenida. No era ese el propósito por los cuales llegaron todos a darle la bienvenida a estos hombres, no. Eran intenciones satánicas. Ahora bien, vamos a ver cómo la influencia de una ciudad tan corrupta, de esta ciudad, cómo influenció en la vida de Lot y de su familia. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos. Si nosotros no comprendemos la importancia de salir de las ciudades, es mejor que comencemos a estudiar este tema y tener claridad de la importancia de salir de las ciudades. A veces se nos hace más fácil aceptar el día del sábado para los adventistas, para nosotros como adventistas, se nos hace más fácil guardar el sábado y aceptar el tema del sábado, pero cuán difícil es el tema de salir de las ciudades, porque el tema de salir de las ciudades de alguna manera va a afectar nuestra comodidad, la facilidad en las ciudades, ¿sí? Y como va a afectar nuestra comodidad y la facilidad de estar en una ciudad, pues ahí no nos va a gustar mucho. Así que analizando este tema de Lot y su familia, nos vamos a dar cuenta cómo influenció la maldad de esta ciudad en la vida, aún en la vida espiritual, en la vida de familia de Lot. Cómo influenció terriblemente. Y él estaba a las puertas de la ciudad. Y por supuesto, allí en la puerta de la ciudad se escuchan todo tipo de rumores de las cosas que iban sucediendo del día al día y lo que pasaba en la noche. Así que la maldad iba en aumento. La hermana White dice que es Satanás el que dirige él está al frente de todas esas noticias malas que nosotros nos gozamos a veces contemplando en el televisor, en las revistas, en los periódicos. Él es el autor, él es el libretista de todas esas cosas malas y las pone de una manera todas terribles. Y nosotros a veces nos alimentamos de ese tipo de noticias y decimos, a mí no me afecta, yo soy fuerte, esto es para los débiles.
Pero saben, hermanos, que cuanto más nos relacionamos con ese tipo de noticias tan terribles, tan trágicas, y que hacen una descripción de cómo lo hizo y por qué lo hizo, y todo eso se va alimentando en nuestra mente. Y no tiende a fortalecer ni ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y algunos dicen, no, es que yo veo eso porque voy a orar por esa persona. No necesitamos ver toda esa maldad y toda esa cantidad de cosas terribles que se ven en las noticias, en los periódicos. Él es el autor, el enemigo del autor de todo eso. De ahí lo peligroso, hermanos, de no tener control sobre todas estas páginas sociales. Se puede ser una bendición, pero el enemigo también la va a usar para lo malo, para encauzarlo a las cosas malas. Ahora bien, sigue diciendo aquí, una vez que llega allí a la ciudad, cierran la puerta, llegan los hombres de Sodoma, rodean la casa y ahora hay dos tipos, por así decirlo, de salida al campo. Hay uno que se denomina justicia propia. Y una salida al campo es justicia propia en el sentido cuando yo tengo todos mis recursos y entonces salgo al campo y voy y construyo y compro y compro y compro. Y cuando se acaban los recursos, me toca devolverme otra vez para la ciudad. Vamos a ver algunos detalles de todo esto, hermanos. Saben que en la vida de Lot también hubo actos de justicia propia. Él pretendía salvar a los ángeles, pero quería entregar a sus hijas. ¿Hasta dónde llega la corrupción de esta ciudad que influye en la mente, en la vida de Lot? ¿Cómo es posible que un padre de familia quiera entregar a sus hijas por salvar a dos forasteros? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿En qué mente puede caber que un padre de familia esté dispuesto a entregar a sus dos hijas por salvar la vida de dos forasteros desconocidos para él en ese momento? Y sin embargo está dispuesto. ¿Hasta dónde llega la influencia de una maldad de la ciudad con su maldad? ¿Hasta dónde puede llegar a influir en la mente, en las decisiones de una persona? Ahora, otro punto interesante. Ustedes saben, los ángeles agarran a Lot, lo entran en la casa y se ponen allí detrás de la puerta y hay los hombres quedan ciegos, todos los hombres, de manera que ellos continuaron buscando la puerta. Estaban ciegos, estaban en esta condición, pero en su corazón aún estaba el deseo de querer saciar esa parte de su deseo carnal, aunque estaban ciegos, y no fue un motivo para ellos querer arrepentirse, sino continuaron en su deseo, ciegos, y querían seguir buscando la puerta. Ahora, entran los ángeles y dicen, ¿tienes a alguien más aquí? Yernos, hijos, hijas, sácalos a todos, porque vamos a destruir esta ciudad. Sácalos a todos. Ahora, ustedes recuerdan, bueno, no sabemos cuántas horas, podríamos calcular más o menos cuántas horas transcurrió el momento que llegan los ángeles, está en el anuncio, y todo el tiempo que se demoró Lot en salir de la ciudad, a pesar de ya la advertencia de que la ciudad iba a ser destruida. A pesar de que nosotros hemos recibido un mensaje de salir de las ciudades porque la atmósfera va a dañar nuestra salud, la contaminación de las ciudades, lo describe la hermana Ellen White,
las ciudades cada vez van a ser aún mucho más contaminadas. Y esto va a ocasionar terribles problemas en nuestra salud. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomó a Lot salir de la ciudad una vez que recibió ese mensaje por parte de los ángeles? Podríamos decir, posiblemente, algunas palabras en noruego se me tratan de venir a la mente. Podríamos decir que posiblemente unas 5 horas, quizás, o 6 horas, del momento que recibe el mensaje hasta cuando dice ya rayaba el sol, estaba por salir el sol y los ángeles tuvieron que decir, date prisa, tuvieron que presionarlo para que saliera. Y saben que eso es exactamente, hermanos, nosotros hemos recibido un mensaje de salir de las ciudades. Pero aunque hemos recibido ese mensaje, aún no hemos sido concientizados para salir. Ahora, no debemos salir. Bueno, al fin que salir o no salir. No debemos salir si el pastor se lo dice o si el hermano predicador lo está diciendo. ¿Por qué entonces tenemos que salir, hermano? Tenemos que salir, hermanos, porque sea Dios quien lo diga. ¿Cuándo y cómo? El salir de las ciudades comienza en nuestras rodillas. La salida de las ciudades comienza allí en nuestras rodillas. Y tenemos que necesariamente ayunar y clamar al Señor para que nos indique cuál es su voluntad. Sabemos cuál es su voluntad. Tenemos que salir. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A dónde? Para eso están las rodillas, hermanos. Utilicemos las rodillas para eso. Porque tenemos que suplicar al Señor que nos muestre el cuándo y a dónde. Eso es tremendamente importante. No podemos salir así porque llegó un virus y como locos salir. No es el plan de Dios. Tenemos que organizar las cosas. Debemos organizarnos. Ahora, hermanos, probablemente, no sé, 4 o 5 horas le pudo haber tomado a Lot para salir. Cuando Lot va a advertir a sus yernos, ustedes saben cuál fue la actitud de ellos. Les pareció como que su suegro se estaba como en burla, como algo así, como un chiste. Esto fue como algo de burla. Mira hasta dónde llega la influencia de la ciudad, que aún un tema en relación a eventos finales de crisis, de destrucción, la gente no lo toma en serio. No tomó en serio el mensaje de Lot. ¿Y por qué cree que no tomaron el mensaje en serio que estaba dando Lot sobre las cosas que iban a acontecer a pocas horas en esta ciudad? Hermanos, podemos ser poseedores de una verdad, de la más poderosa y grande verdad. Pero si yo no hago esa verdad, el todo de mi vida, esa verdad pierde su poder. Lot y nosotros poseemos una poderosa verdad, una gran verdad que el Señor nos ha dado y una luz adicional maravillosa que desafortunadamente no hacemos de esa verdad el todo de nuestra vida. Y por eso, hermanos, es que se pierde el poder que esa verdad debería haber hecho en la vida de los yernos, de los hijos de Lot. De ahí la importancia, hermanos, que la influencia de la ciudad, de ahí la importancia de salir de las ciudades. Algunos dirán, bueno, hermano, vamos, yo me quedo porque yo me quedo a predicar aquí el evangelio. Muy bonita conclusión, pero no es lo que la luz inspirada dice. Vamos a ver el texto más adelante, qué es lo que dice la mensajera en relación a ese punto. Ahora, ubiquémonos nuevamente en la historia de Lot. Dice que, ¿usted recuerda? Lot va, da el mensaje, fue rechazado, toma tiempo
los ángeles toman la mano de las hijas, la esposa, y luego los sacan de la ciudad y le dan el mensaje: sal de aquí, escapa por tu vida. Ahora, miren que es más difícil sacar a un adventista de la ciudad para que reciba o que reciba el sábado, en la verdad del sábado. Es más difícil sacar a un adventista de la ciudad. Lot, en vez de ir al monte, a la montaña, como le estaba diciendo el ángel, dice en el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, y no miréis tras ti, ni paréis en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Y entonces, ¿qué es lo que dice Lot? Ay, Señor, por favor, déjame ir a otra ciudad. Es muy difícil sacar a Lot de la ciudad. Está tan enraizado en la ciudad, tan metido en la ciudad, que Dios, tuvo que perdonar a Zoar, la ciudad donde ellos fueron que pidieron, que había una ciudad cerca, muy pequeña, que por favor déjanos llegar a esta ciudad. ¿Cuán difícil es sacar a este adventista de la ciudad? Es muy difícil, porque bueno, sus negocios están allí, su trabajo está allí, su comodidad está allí, su familia está allí, todo estaba allí. Pero cuán difícil es sacarlo, aunque ya había recibido el mensaje, igual que nosotros. Sin embargo, cuán difícil es sacarlo. Ahora, salen de la ciudad, y cuando ve en la mañana que se sube el humo que consumió la ciudad, entonces él, por miedo, sale de Zoar, y ahora sí se va para el monte, para allá, para una cueva. Y saben, hermanos, aunque él haya salido de la ciudad y se haya llevado a sus hijas, el problema es que nos llevamos el corazón para el monte, y nos llevamos un corazón terrible, con todo el paganismo y la influencia de las ciudades corruptas. Y ustedes ya saben, no quiero entrar en detalles, todo lo que sucedió allí con las hijas de Lot. Emborracharon a Lot y todo esto. Permítame leerles. Bueno, también ustedes ven, hermanos, les voy a leer una cita, porque aunque Lot había recibido el mensaje de salir de la ciudad, sin embargo, él estaba un poco como pensativo. Salir, y así tan pronto, tan rápido. Y saben, hermanos, que esa tardanza de Lot le costó la vida a su familia, especialmente a su esposa allí. Cuando Lot se vio que como que las cosas iban muy en serio, que la esposa miró hacia atrás y se convierte en esa estatua de sal, ahí entonces Lot comenzó a aligerar del paso. Solo allí dijo: esto va en serio, vámonos, sí o sí, nos vamos ya. Solo entonces. Dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 2. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Recorrió la llanura de mala gana y con una lentitud. Tremendo. Y sale pegar a su papá, está buenísimo. Hermanos, ¿qué pasaría si el Señor nos da esa oportunidad de recibir 2 mensajeros, nos dan un mensaje, hermano Juan Camilo, hermana Mabel, hermana Eulalia, hermano Iván, hermana Mabel, hermano Humberto, hermanos que están allí, y ustedes reciben este mensaje de parte del Señor: salgan de la ciudad, porque esta ciudad va a ser destruida. Allí en el sitio, en la ciudad donde ustedes están.
¿Será que nuestra actitud podría ser la misma de Lot? Como que dice que recorría la llanura de mala gana y con lentitud. Esta podría ser nuestra actitud. Salir, recibimos un mensaje del cielo y en vez de pronto de actuar con premura, con rapidez y salir, porque es sí o sí, hay que salir, este es el momento. Pero salir de mala gana y con una lentitud, como que no le gustan las cosas, como que no quiere salir, pero hay que casi que sacarlo a las malas. Y a nosotros los adventistas también nos parecemos a este otro adventista de Génesis. Es terrible convencer a una persona, concientizar, ¿no? El Espíritu Santo es el que convence, pero tratar de concientizar a una persona en relación a la importancia de salir de las ciudades, ir al campo, hacer una vida, un estilo de vida en el campo. Ahora bien, hermanos, dice acá, Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. ¿Notan lo terrible de esto, hermanos? Que estamos frente a los eventos finales y aún ni eso nos concientizamos nosotros, porque nuestra mente está tan bombardeada por todos lados de tantas noticias que suceden en la ciudad, que como que ya nos hemos acostumbrado, nuestra conciencia se ha cauterizado al mal, ya nada nos sorprende. Estamos tan familiarizados con cosas asquerosas y sucias que suceden todo el tiempo y a toda hora en la ciudad, que cuando llega un mensaje tremendo del cielo, poderoso del cielo, de advertencia, de salir, ay, pero así tan rápido y tan despacio, hay que salir más despacio, Señor, no tan rápido, denme un tiempito más. Estamos tan familiarizados con esas escenas de las ciudades, hermanos, que los mensajes urgentes que el Señor nos da no me generan un impacto en nuestra vida. Así que, cuán importante, hermano, es este tema. Dice en Génesis, ahí mismo, 19, 17, 20, lo ruega para que no lo dejen escapar, no al monte, sino a otra ciudad. Lot, en vez de salir de acuerdo a lo que el ángel le había dicho, escapa por tu vida, ve al monte, él entonces pide que lo dejen ir a otra ciudad. No sé, hermanos, si están percibiendo el mensaje, el principio de salir de las ciudades en esta historia. Probablemente hemos escuchado esta historia muchas veces y los niños se la saben. Pero esta semana estudiando este tema, hermanos, yo le pedí al Señor, ¿qué tema puedo yo relacionar con relación al tema de la salida? Y justamente fue este tema. Pero este tema es tan conocido, Señor, pero este es el tema. Aunque sea tan conocido, pero poco analizado desde esa perspectiva. Así que, mis hermanos, dice Mensajes Selectos, el tomo 2. Ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar y ver y oír el mal se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentará a tal grado que la atmósfera misma de la ciudad parecerá estar contaminada. Ella escribe en 1907 esta expresión, esta frase, y da varios consejos importantes en cuanto a la contaminación y la importancia de salir de las ciudades y la vida del campo y todo esto. ¿Saben, hermanos?
ella se le muestra que la corrupción de las ciudades va a llegar a tal punto que si nosotros no salimos, vamos a tener que vivir la experiencia, la trágica experiencia de la esposa de Lot. La vida espiritual por el suelo, aún la del mismo Lot, que ni dando un mensaje final le creen. A este hermano adventista, dando un mensaje final, el hermano Lot, dando el mensaje final a sus yernos, los yernos les pareció como que este está burlando. Ni así, hermano, mensaje final. Ahora, les decía, pero ¿por qué debemos salir realmente de las ciudades? No debemos salir, hermanos, porque lo estoy diciendo yo, lo estoy predicando, o lo diga el pastor de la iglesia, o alguna otra persona. No debemos salir al campo por eso. ¿Dónde está el principio de las cosas de este tema? Vamos a ir justamente al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. ¿Lo encontramos? Éxodo capítulo 20. Es una cita también muy bien conocida por nosotros los adventistas del séptimo día. Y es donde está la santa ley de Dios. Pero allí mismo está el principio que quiero resaltar hoy. Habló Dios todas estas palabras. Versículos 1 y 2. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Aquí está el principio, hermanos, por el cual debemos salir de la ciudad. No porque lo dice el pastor o el predicador, es porque sencillamente es palabra de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y nosotros conocemos, hermanos, sabemos todo lo que sucedía allí en Egipto. Toda la idolatría, toda la maldad, la suciedad que se vivía en esta ciudad. Versículo Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Por qué debemos salir? ¿Por qué debemos salir de las ciudades, hermanos? Porque es que el pastor lo dijo así. No es porque el pastor lo haya dicho así. Yo soy Jehová tu Dios, que te saco de la ciudad de Egipto. Él es el que nos ha de sacar, hermanos. ¿Dónde comienza la salida de Egipto, de nosotros? ¿En qué momento? ¿Cuándo comienza nuestra salida de las ciudades? Comienza, hermanos, allí en nuestras rodillas. Es en nuestras rodillas donde comienza la salida al campo. No comienza como resultado de lo que dijo el pastor o el hermano. Comienza en nuestras rodillas y tenemos el principio, y es que es Dios quien nos saca. Es Él que nos saca. Ya nos dieron el mensaje. El mensaje fue dado. Tenemos que empezar a hacer planes para esta salida, hermanos. Antes que nos toque huir. Yo me imagino que ninguno de ustedes va a querer huir. Porque el huir, hermano, implica que se tomen decisiones aceleradas. Y muchas veces estamos tan convencidos y tan cómodos en la ciudad que ya no vamos a querer huir. Y entonces vamos a tener que vivir todo lo que está pasando en las ciudades. Encierros. Que no puedas salir a comprar sino a tales horas, tales días. No nos imaginábamos que este tipo de cosas fuera a suceder este 2020. Pero esto está sucediendo.
Y muchos hermanos que ya están instalados en la ciudad, en los montes, en sus fincas, fuera de las ciudades, suben sus videos gozosos y felices, porque suben montañas, están en los ríos, cultivan su tierra, comen. Y nosotros que estamos metidos en un apartamento, encerrados, dicen, uy, ¿por qué yo no salía antes? ¿Por qué? ¿Quién me mandó a quedarme en esta ciudad? ¿Sí? Y los hermanos que están por allá suben sus videos por todos lados y felices en el campo, disfrutando de la naturaleza. Y nosotros de la sala a la cocina, de la cocina al baño. Y ese es nuestro turismo. Este es nuestro sitio de turismo, hoy por hoy. Ahora bien, hermanos. Muy interesante, muy interesante. La salida que Dios propone aquí en Egipto, de la salida de Egipto, en Éxodo 20, es con un solo propósito. Y es el propósito de salvarnos, redentivo, de redimirnos. Vemos la diferencia entre salir con un propósito redentivo y salir porque tengo dinero y compro mis cosas y compro comida y hago esto, pero no tengo ni idea de cómo sembrar un árbol. Dicho sea de paso, ¿sabían ustedes, hermanos, que aún hasta eso nos dio el Señor? Hasta esa luz nos dio el Señor de cómo sembrar un árbol. ¿Sabían ustedes que Dios, en cierta ocasión, la hermana Guay fue a visitar a un hermano ya veterano de muchos años trabajando en el campo? Y el hermano le dice a la hermana Guay, hermana, quiero explicarle y enseñarle cómo sembramos aquí en esta hacienda los árboles frutales. Y la hermana le dice, hermano, antes de que me instruya, ¿me permitirías explicar cómo me mostró el Señor de cómo debo sembrar un árbol? Y entonces la hermana llama a alguien que estaba con ella allí, su ayudante, y le hizo, cabe un hoyo de tanto por tanto, y ponga esto en ese hoyo, y tal tierra, y eso, y esto, y eso, y ahora sí siémbrelo. Y cuando la hermana termina de explicar y mostrar todo allí, el hermano dice, hermana, no, yo ya no le voy a explicar nada, eso, lo que usted acaba de decir es la mejor opción para sembrar un árbol. Y él, que llevaba tantos años en agricultura, no sabía ese método que Dios le enseñó, le mostró a su mensajera para que nos diera a nosotros esa luz de cómo sembrar un árbol. Hasta eso. Cuán grande y misericordioso el Señor, hermanos, que aún hasta eso nos da esa luz. Cómo sembrar un árbol. Y cualquiera dice, pero eso es lo más fácil que puede haber. Un hueco y eche tierra y allí está. ¿No? Eso también tiene su ciencia. Nosotros tenemos que prepararnos. En vez de salir huyendo, debemos, hermanos, prepararnos. Documentarnos bien, planear bien las cosas. No salir al loco así y llegar allá y bueno, ¿y ahora qué hago? El propósito cuando Dios pide que salga es un propósito redentivo. Es para salvarnos. No es para irnos a morir de hambre en un campo. Mi pregunta es, ¿se requiere fe para eso? ¿Para salir? ¿Se requiere fe? Claro que sí, hermanos, se requiere fe. Y debemos solicitar, ¿qué fe debemos solicitar? La fe de Jesús. El libro de Apocalipsis 14, versículo 12 nos habla, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pues esa fe de Jesús es la que nosotros necesitamos. Es más, hermanos, dice acá, le voy a leer una cita. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí,
pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. ¿Entendemos? Las ciudades han de ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que estén viviendo en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertir de lo que acontecerá en la tierra. Mensajes selectos tomo 2. Si usted está pensando o ha planeado quedarse en la ciudad porque es un predicador, porque quiere predicar, pues hermano, la mensajera nos dice que no debe ser así. Son los que están allá afuera los que han de hacer la visita misionera para predicar el mensaje de salvación. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa entonces con los que están enfermos, hospitales, los viejitos, los abuelos, no sé qué, lisiados? Hermano, ese no es su problema. Dios espera cómo salva a ellos. Este no es asunto suyo. Dios es especialista para salvar. Y Él sabe cómo lo hace, de qué manera va a salvar a esas personas, a estos hermanos. Pero el mensaje es claro, salir de las ciudades. Si no sale, entonces va a tener que huir de las ciudades. Y el huir de las ciudades, hermano, el peligro es que como estamos acostumbrados al tema de las ciudades, a las comodidades de las ciudades, a la maldad de las ciudades, el peligro es que cuando llegue el mensaje real, poderoso del Señor, estamos tan familiarizados con la maldad que ya no nos impacta realmente el mensaje del Señor. Aún siendo un mensaje de final, de salir, de eventos finales, aún siendo un mensaje de eventos finales, ya no nos va a impactar, porque estamos tan familiarizados que realmente no nos impacta este tipo de mensaje ya. Entonces, en el intento de huir, a veces vamos a racionalizar, pero ¿será cierto? ¿Será que sí? Ahora, hay muchos hermanos adventistas que están esperando la ley dominical para salir. Quiero decirles que el diablo no es tonto. Él no va a poner ahí ley dominical. Pero ya los adventistas saben que si yo pongo ley dominical, entonces ellos salen. Vamos a camuflar las cosas de otra manera. ¿Usted cree que el enemigo no se sabe la Biblia y no conoce los libros rojos de nuestra querida viejita? Claro que sí los conoce y se los sabe. Claro. Y él sabe que los adventistas están esperando la frase ley dominical, pero su frase ley dominical no les va a llegar. Vamos a camuflar las cosas de otra manera, de tal manera que muchos han de ser engañados. Para que ya no tengan que huir de las ciudades. Si ya no salieron y no planearon las cosas con tiempo, pues tampoco les voy a dar la oportunidad de que huyan, porque vamos a camuflar las cosas. Hermanos, el Señor es tan misericordioso, tan grande para con nosotros. 1863, 5 de julio, un viernes a la puesta del sol. Me gusta la historia mucho. En la casa del doctor Lai, durante 45 minutos, Allen White se disponía a recibir el sábado, junto con el pastor White y los hermanos que estaban allí en la casa y el médico que estaba allí. Cuando se arrodilla ese viernes a puesta del sol, 5 de junio, 1863, el Espíritu desciende sobre ella y ella recibe una visión impactante, poderosa, todo en relación al tema ProSalud. 1863, 5 de junio. Poderoso, al punto que ella sale de la visión durante 45 minutos. Y el médico que estaba allí le pregunta, hermana, ¿y qué le mostró el Señor? El tema de salud me interesa. ¿Qué le mostró el Señor? Hermano, son tantas frases que médicamente no sé cómo pronunciarlas. Pero no se preocupe que todo esto va a quedar registrado.
Lo pueden leer en Dones Espirituales, tomo 4. Todo el tema de salud, todo el tema en relación a la arcilla, la hidroterapia, todo, hermanos. Estamos en el monte, lejos de una farmacia. Bueno, allí están todos los recursos naturales que Dios ha dispuesto para su pueblo. ¿Qué más queremos? Pretendemos que el Señor envíe 2 ángeles y nos coja también de la mano y vamos, hermanitos, salgamos de acá. Estamos esperando a ese punto. Pues, hermano, quédese ahí sentadito porque se puede cansar. Ese punto no va a llegar. Ya el mensaje fue dado hace mucho tiempo. Ese mensaje fue dado hace mucho tiempo. Dice aquí, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma en nuestro esfuerzo por adquirir propiedades de bajo precio en el campo. Y de esos puestos de avanzada debemos trabajar en las ciudades. Nuevamente nos repiten la frase que no son los que están, los adventistas, el pueblo de Dios que están dentro de las ciudades, los que han de predicar cuando todo esto ya empiece reviente, pues, sino son los que están allá afuera que han de entrar a las ciudades a predicar el mensaje. Ustedes saben, hermanos, que en el libro de Apocalipsis se registra, Apocalipsis 13, del 15 al 17, se registra una situación en la cual el sistema ha de controlar el asunto de comprar y vender. Y posiblemente muchos estamos tomando algunos sorbitos de lo que podría ser ese momento, de que el sistema controle todo, aún tu salida y tu entrada, tu comprar y tu vender. Y por estar en las ciudades tan cómodamente, vamos a tener que sufrir todas esas consecuencias y todo lo que conlleva el vivir en una ciudad. Así que, mis hermanos, mi invitación es para que comencemos la salida al campo. Como les dije, comienza en las rodillas. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos muestre, que nos indique en qué momento es que debemos salir con un propósito redentivo, no con el propósito de justicia propia. Yo salgo porque quiero salir y porque me llevo toda la ciudad, me la llevo para el campo. Ese no es el propósito. No es el propósito que yo me lleve todas mis cosas, toda mi ciudad, me la lleve para el campo. Eso no es. Tenemos que aprender a sembrar el árbol, a trabajar en el campo, a vivir de lo que da la tierra. Vivir experiencias de fe, vivir experiencias de conversión, día tras día. Tenemos que acostumbrarnos a tener un encuentro real con el Señor. Si no nos acostumbramos, hermanos, a tener día tras día encuentros reales con el Señor, va a ser muy difícil que podamos lograr salir de este sistema y de estas ciudades. Apreciados hermanos, recordemos, la salida comienza en las rodillas. Clamemos al Señor para que nos indique el cuándo, el cómo, a dónde. Creemos que Dios tiene poder para indicarnos y señalarnos su voluntad. Pues pidámosle al Señor que nos muestre el cuándo, el a dónde, y saquemos tiempo para planear esto, hermanos. Esto es urgente. Sí o sí tenemos que salir de las ciudades, porque es un asunto redentivo. Es para nuestra salvación. El Señor les bendiga, apreciados hermanos. Amén. Agradecemos muchísimo a nuestro hermano Pedro Rincón de la ciudad de Noruega, a los hermanos que se fueron añadiendo en el transcurso del sermón. Le damos la bienvenida. Vamos a hacer un momento de preguntas. Voy a activar todos los micrófonos para que ustedes puedan preguntarle a nuestro hermano Pedro si tienen alguna inquietud. Entonces pueden hacerlo en este momento. Todos los micrófonos están abiertos. Adelante, por favor, los escuchamos.
Si no hay preguntas, entonces podríamos terminar con una oración. ¿Cómo se sabe cuál es el momento de salir? ¿Cómo se sabe cuándo sería el momento de salir? Pastor. No lo indica el pastor, me lo indico yo, hermano. Justamente depende de... Ese es un punto muy importante, sí, claro. Porque, como lo decía, muchos esperamos, o muchos están esperando, mejor. Y yo ya estoy por acá en un pueblito ya buscando también, ir buscando más la montaña, ¿sí? Y es el momento de eso, de salir. Yo invito a los hermanos que no han salido, que salgamos. Es importante porque esperamos ese día, cuándo vamos a cultivar la tierra, cuándo vamos a aprender, llegamos a aguantar hambre. Así es, hermanos. Hermano, discúlpeme. Hoy día tenemos los medios por YouTube, hermano, cantidad de videos donde te enseñan todo lo que necesitas aprender del cultivo, de todo, de salir y vivir en el campo, tener esa experiencia. Y es más, en este momento la misma comunidad le enseña. Sí, uno entra, uno llega al campo y las personas, uno pide apoyo y ellos le enseñan, pero si esperamos más tiempo ya no vamos a tener esa oportunidad porque no nos van a enseñar, ya no va a haber gente que nos va a enseñar. Sí, yo quisiera también decir algo y es con respecto a lo que dice Pedro y es el hermano Pedro con respecto a la salida preventiva. También quiero mencionar al hermano William Paiva que me está escuchando, que tuvimos una conversación larga con él con respecto al adecuado cultivo de la tierra. Yo creo que es en este momento donde tenemos la oportunidad de prepararnos, el capacitarnos dentro de esa salida preventiva que menciona nuestro hermano Pedro, de pronto hacer cursos en el SENA, cursos gratuitos. Los que están en las ciudades pueden hacer cursos gratuitos de cultivo de tierra, manejo de cultivo de tierra, fertilizantes. También es importante que desde ya empecemos a tener la conciencia de capacitarnos en la manera de cómo hacer cultivos orgánicos. Yo creo que esa palabra me gusta mucho, Pedrito, y gracias por eso, porque esa salida preventiva me va a ayudar a mí desde ya a capacitarme y hacer cursos, preguntar, indagar sobre cómo puedo yo ir desde ya haciendo esa planificación. Lo mismo con el manejo de la semilla. Estaba yo hablando hace 2 semanas que hoy en día se está manipulando mucho la semilla, se está monopolizando la semilla con estas grandes empresas como Monsanto. Entonces, ¿cómo hacer un banco de semillas también para que nosotros podamos tener y cultivar nuestra propia semilla y tenerla en nuestro propio banco en nuestro propio banco? Entonces, desde ya el llamado es a orar, como dice el hermano Pedro, porque orar es lo que nos va a indicar el cuándo, pero eso no significa que nos quedemos piernacruzados o manicruzados, sino que debemos desde ya hacer esas provisiones y esas capacitaciones desde el punto de vista del conocimiento de la tierra, para que cuando ya tengamos que salir o huir, como dice, eso me parece muy interesante también tener claro entre salir y huir. Cuando tengamos que huir, no tengamos que huir, sino que salgamos con un conocimiento previo, listos para la amenaza que se nos avecina. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que el hermano dice. No sé si me escuchan. Sí, la estamos escuchando. Adelante. Ok. Hola, hermanito. Pues según lo que entiendo de la predicación del hermano, que es muy, muy acertada en que uno debe iniciar orando para que Dios le indique el dónde y el cuándo para no terminar chasqueados y irnos de la ciudad, llegar al campo y devolvernos chasqueados. Lo importante, pues, primero es orar y pedirle a Dios sabiduría para que lo lleve a uno al campo. Uno, eso. Segundo, lo que entiendo es que debemos ir al campo antes, porque igual, si nosotros compramos un terreno en el campo, entiendo yo, no sé si estoy en lo correcto, igual no nos vamos a quedar en el tiempo de persecución en ese lugar, sino que tenemos que huir, ¿cierto? Entonces nos tenemos que llevar ese conocimiento adquirido. ¿Eso es lo que entiendo? ¿Algo así? Es correcto, eso es. Sí, siga, hermano. Y
o sea, digamos, nosotros no nos vamos a establecer, si yo compro una casa en el campo, un ejemplo, en el momento de la persecución, cuando nos toque huir, nos toque ir a los montes, entonces ya vamos a tener un conocimiento adquirido, pero es para adquirir conocimiento, ¿cierto? Porque nosotros no nos vamos a establecer en el campo y ahí nos vamos a quedar donde nos establezcamos. ¿Es lo que entiendo yo o estoy equivocada? Sí, recordemos, hermanos, que en este momento estamos en un proceso de planificar cosas, de organizar cosas, de prepararnos para una salida. En el momento que se dé la ley dominical, ya no vamos a tener que salir así tan despacio, sino un poquito más apresurado. Pero en el momento que se dé, ya no por la ley dominical, sino ahora un decreto de muerte, allí ya nos toca huir, pero ya no al monte como tal, a plantar un arbolito ni nada, sino ya hasta las montañas. Hay un proceso en todo el tema de la ley dominical, que es otro tema. Todo es un proceso, ¿no? La ley dominical, el tema del decreto de muerte y todo esto, es un proceso que se va dando. Y nosotros debemos estar apercibidos de estos eventos. Porque en este momento estamos en un proceso ya de, podemos prepararnos, documentarnos bien, pedir al Señor que nos indique el cuándo, el dónde, en qué momento, porque ahí vamos a tener vida hasta cierto punto, pero sin olvidarnos de que nuestra labor continúa en la predicación. Es decir, tenemos nuestro sitio afuera, pero tenemos que regresar a las ciudades a predicar el evangelio. No a vivir en las ciudades, pero sí a predicar el evangelio. Y luego retornamos a nuestro sitio de vivienda. Esa debiera ser nuestra labor realmente. Pero cuando ya se dé el decreto de muerte, ya no podríamos otra vez ahí mismo en ese espacio, en ese campo, sino ya nos toca ahora decir huir. Si estamos en el monte, pues nos toca huir un poco más adentro. Las cavernas de la tierra, los huecos de la tierra. ¿Sí? Es todo un proceso. Pero si salimos directamente de la ciudad, directamente a los huecos de la tierra, pues como que va a ser aún mucho más difícil. Porque si no nos hemos preparado primero a salir de una manera como a ambientarnos un poco al campo, pues allá si vemos una culebra nos va a espantar y nos devuelven para la ciudad. Ok, hermano, entonces lo que sí entendía yo sí era correcto, o sea, no nos vamos a quedar ahí, sino que va a haber un momento en el que todo ese conocimiento y con la ayuda de Dios lo vamos a tener que aplicar en el momento que tengamos que huir más allá, como dice usted, más adentro del campo. Muchas gracias, hermano, por su predicación muy acertada en este momento. Yo también quisiera decir, estamos a tiempo de hacer una salida preventiva, de hacer una capacitación preventiva. El llamado de hoy también un poco es que desde ya empecemos a capacitarnos, a aprender sobre la tierra, sobre el manejo de la tierra, el manejo de los cultivos, el manejo de la semilla, el manejo de los productos. Los que tengan la oportunidad de ya tener su tierrita, como dice el hermano, hay muchos campesinos que nos están ayudando y nos dan información gratuita, nos capacitan de manera gratuita. Llegará un momento en que eso ya no va a ser posible. Hoy hay muchos canales de capacitación, como dice Pedro, y esos son YouTube, los que tienen acceso a Internet, los que tienen tutoriales, pero también hay cursos formales en el SENA que están capacitando en cuanto al manejo de la tierra, al manejo del cultivo de las semillas, etc. Estamos a tiempo, los que me están escuchando, de hacer planes. Por favor, no nos quedemos manicruzados, hagamos planes desde ya. A todos los que sienten el llamado, desde ya podemos ir haciendo esos planes para hacer una salida preventiva, luego una salida redentiva y no tener una salida de justicia propia, como dice nuestro hermano Pedro Rincón. Hermano Pedro, estamos en sus manos. Si quiere nos despide entonces. Si no hay más comentarios, hermano Pedro, adelante. Oremos. Bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito sea tu santo nombre, Señor. Lavado y glorificado sea tu santo nombre.
Padre bueno, quiero dejar a estos hermanos, a estos tus hijos en este momento. Tú conoces su corazón, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de estos mis hermanos, de estos tus hijos. He aquí, Señor, tú puedes, Señor, te suplicamos que nos salves. Sálvanos, Señor, aún de nosotros mismos, aún de nuestra condición tibieza espiritual en que vivimos. Sálvanos, Señor. Lo que tengas que hacer, Señor, hazlo, pero séllanos para la vida eterna, Señor. Amén. Capacítanos, Señor, para poder eso que tú tienes que hacer para salvarnos. Danos tu gracia para poder aceptar eso, Señor. No sabemos qué cosas has de hacer tú en nuestras vidas para salvarnos. Pero eso que has de hacer, capacítanos para aceptar tu voluntad, Señor. Amén. Queremos servirte. Queremos trabajar en tu obra y compartir este precioso mensaje de salvación. Amén. Úsanos, Señor. Y ayúdanos para que podamos, muéstranos el cuándo y en qué momento y al dónde, Señor, debemos salir. Creemos en tu palabra, Señor. Sabemos que debemos y somos conscientes que tenemos sí o sí que salir de las ciudades en algún momento. Ayúdanos para ser conscientes en este asunto, Señor. Quiero dejar a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Amén. Suple sus necesidades, Señor. Dales el gozo, la alegría de tu salvación. En el nombre poderoso de tu santo Hijo amado Jesucristo, se lo agradecemos todos, Señor. Amén. 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 Agradecemos a todos su participación. Al hermano Pedro, muchas gracias por esta investigación, por su tema, por su tiempo. A todos los hermanos que estuvieron presentes, Sofía, Yanires, Eulalia, Iván, Aide, Durbey, Edison, Fabián, Joel, John, Marisol, Willy. A todos, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo tema. No perdamos el contacto y que este sea un gran comienzo para otros temas de investigación. Muchas gracias, hermano Pedro. Dios les bendiga, hermanos. Damos por Hay que hacer cursos de abeja, porque se me olvidó cómo es apícola. Sí. Apicultura. Es muy importante, la hermana Elena Guaidó aconseja. Así es, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada Gracias a nuestra todos. reunión. Chao. Bendiciones Feliz para sábado. todos. Feliz sábado. Bendiciones.